Muy buenas tardes, estimados alumnos. Por favor, me confirman que ven la lámina de displasia y desarrollo de la cadera y que me escuchan. Buenas noches, doctor. Sí se ve y sí se escucha. Muy amable. Bien, soy César Tipián. Vamos a desarrollar la clase de displasia y desarrollo de la cadera que ahora, antiguamente se le llamaba luxación congénita de cadera y por muchos años se le llamó así y esto llevaba a confusión. Porque uno podría imaginar que el recién nacido, ¿no? Tenía la cadera luxada. O sea, nace con la cadera luxada, porque allí dice luxación congénita de cadera. Y no, la enfermedad no es así. A pesar que el nombre así lo decía, lo que tenía era una predisposición a luxarse. O sea, al nacer no estaba luxada, sino se iba a luxar después. Entonces, como el nombre se prestaba a confusión desde hace algunos años, ya no se llama luxación congénita de cadera y se llama displasia del desarrollo de la cadera, porque realmente lo que existe son alteraciones anatómicas en los tejidos, en la parte ósea y también en las partes blandas, en que estas alteraciones anatómicas van a predisponer con el paso de los días, las semanas, los meses que se luxe la cadera. ¿Y cómo así? Normalmente, la cadera, ¿no? Está formada por el acetábulo y la parte proximal del fémur. El acetábulo es cóncavo, ¿no? En una forma de C. Y contiene la cabeza dentro del acetábulo. En la displasia del desarrollo de la cadera, el acetábulo no es cóncavo, es oblicuo. De tal manera que con el paso de los días post nacimiento, las semanas o los meses, la cadera se va a luxar por acción de los músculos pelvitrocantéricos, ¿no? Que lo traccionan y se luxa la cadera. Entonces, al nacer, tenemos una predisposición anatómica, una malformación, fundamentalmente del acetábulo, que con el paso de las semanas la contracción muscular va a hacer que se luxe la cadera. Entonces se va a luxar después de nacido. No tiene por qué llamarse entonces luxación congénita de cadera. Y esto se ha corregido al adoptar el nuevo nombre, ¿no? Que insisto, es displasia del desarrollo de la cadera. Bien, se presenta en 2 por cada 1000 nacidos vivos. Es la malformación congénita más frecuente de todo el esqueleto. Se presenta con mayor frecuencia en las mujeres que en los hombres. 6 a 8 mujeres por cada varón. En relación a la raza, es muy frecuente en la raza aria y es seccionalmente es raro en la raza negra o amarilla. En nosotros que somos mestizos también existe, pero no tan frecuente, pero sí existe. De hecho, la cadera más afectada es la del lado izquierdo, 3 veces más que la cadera del lado derecho. Sin embargo, hay que recordar que el 20%, una quinta parte, puede afectar ambas caderas. Y eso es importante recordarlo más adelante. Entonces, la cadera izquierda, 60% de afectación. ¿Por qué se produce? No lo sabemos. Es idiopática. No se sabe por qué. Hay teorías mecánicas, hormonales, ¿no? Genéticas, pero no hay nada demostrado. Lo que sí está demostrado es que se encuentra asociada a diversos factores. La asociación más fuerte, más predominante, 15 veces más que cualquier otro factor, es la predisposición familiar. O sea, en la familia hay un miembro que tiene esta enfermedad de desarrollo de la displasia de la cadera. Cuando la mamá, la abuelita, la tía, la hermana mayor lo presentan, entonces tengo 15 veces más posibilidades de desarrollar esa patología a que si no lo tuviera. Ya hemos dicho que mujeres 6 o 8 veces más frecuente que es el varón. También el parto podálico.
¿no? O sea, no nace de cabeza, sino podálico. Y no es porque esté en mala posición. Ya hemos dicho que no es esa la causa. Es un factor que se relaciona. También el ser el hermano mayor, el primer producto, ¿no? Ser hermano mayor es más frecuente tener la patología que el tercer, cuarto, quinto hermano. También cuando son productos de parto gemelar o tienen tortícolis congénita, metatarso adulto congénito, pies talos, oligodramio. Son factores que se relacionan a esta patología. Bien, ¿cómo lo diagnosticamos? Fundamentalmente es clínico. Al recién nacido hay que hacerle una serie de exámenes que lo van a ver ustedes cuando a su práctica en el curso de pediatría, neonatología, cuando vayan en obstetricia a ver los partos, ¿no? Y van a ver que al recién nacido se le hace una serie de exámenes. Se le mide el perímetro cefálico para descartar hidrocefalia, ¿no? Se buscan una serie de patologías. Una de ellas es buscar esta displasia del desarrollo de la cadera y se hace clínicamente. Con el recién nacido, en el cúbito dorsal, recién nacido, ¿no? En el cúbito dorsal, con el explorador, el médico va a fijar el muslo, ¿no? Con la mano, como una horquilla, el dedo pulgar en la parte interna del muslo y el dedo medio a la altura del trocánter mayor, ¿no? Y va luego, teniendo las caderas juntas, ¿no? El paciente está en el cúbito dorsal, caderas y rodillas en 90 grados. El examinador fija el muslo con el pulgar en la cara interna y el dedo medio en la cara externa a la altura del trocánter mayor. Las rodillas empiezan juntas y vamos a separarlas, vamos a reducirlas. Al reducirlas, vamos a sentir un clic de centraje a la cabeza, un chasquido, un sonido. Entonces vamos a sentirlo, a veces se escucha, pero generalmente se siente, se palpa el centraje a la cabeza. Ese centraje, ese clic de centraje a la cabeza da positividad al signo, el signo de Ortolani. Entonces el signo Ortolani en este esquema, ¿no? Una vez más, recién nacido, el circuito dorsal, cadera 90 grados, rodilla 90 grados flexas, examinador, dedo pulgar en la parte interna del muslo, dedo medio en la cara externa, a la altura del trocánter mayor, con las caderas juntas la va abduciendo, la va separando. Y la cabeza, ¿no? Se va a centrar. Al centrar, ¿no? Se va a percibir ese chasquido. Queda positividad al signo Ortolani y entonces estamos frente a una enfermedad del desarrollo de la cadera. Barlow describió el test a la inversa, ¿no? Es otro signo que hace a la inversa de Ortolani. Es decir, tengo al recién nacido en el glúteo dorsal, cadera y rodillas flexas 90 grados, examinador, pulgar en la parte interna del muslo, dedo medio en la cara externa del altura del trocánter mayor. Y ahora va a empezar con las caderas abducidas, rodillas separadas, y va a juntarlas. Y al juntarlas va a sentir el clic de descentraje de la cabeza, como que se sale la cabeza. Ese es el test inversor de Ortolani. Aquí sería Barlow positivo. ¿Qué otros signos tenemos? Existe la simetría de pliegues. Aquí vemos, ¿no? En el lado izquierdo, el pliegue glúteo bastante marcado, profundo, y en el lado derecho no. Un pliegue en el tercio medio del muslo y en el otro lado no. Está simétrico los pliegues. Este signo de asimetría de pliegues no es útil, no sirve, porque existe asimetría de pliegues con displasia de la cadera y sin displasia de la cadera, o a la inversa. Puedo tener simétricos los pliegues y sí tener el desarrollo displásico de la cadera. Entonces, el tener o no asimetría de pliegues no me sirve en lo absoluto.
El signo de Ortolani, ¿no? De Barlow, lo hacemos en el recién nacido, en el recién nacido. Y quiero precisar que se llama recién nacido no solo en las primeras horas del parto, ¿no? No es en el primer día de nacido ni la primera semana. Se llama recién nacido hasta los 28 días de edad. Entonces, aquí el diagnóstico se hace con los signos de Ortolani, ¿no? El síndrome triple, hemos dicho que no es útil para el diagnóstico, no sirve, ni como positivo ni como negativo. Cuando ya tiene más de 3 meses, el signo de Ortolani no existe, se negativiza, no porque no tenga la patología, simple y llanamente porque ya a esa edad no se presenta. ¿Y qué se presenta? La limitación de reducción. Más de 3 meses no buscamos Ortolani, va a ser negativo. Lo que buscamos es la limitación de la abducción. Normalmente, en una cadera normal, ¿no? Se abduce más de 60 grados, 80 grados. Cuando tengo la patología, se reduce esa abducción. Entonces tengo una limitación de abducción. Aquí en el ejemplo, 40 grados. Entonces, clínicamente, cuando ya no son recién nacidos, están más grandecitos, 3 6 meses, lo que buscamos es el signo de la limitación de reducción. Como a esta edad, ya pasaron algunos meses, 3 meses, la cadera ya se luxó. En recién nacido no estaba luxada, estaba predispuesta a luxarse. A los 3 meses ya está luxada. Entonces vamos a encontrar el signo de Galeazzi, que es el acortamiento de la extremidad, ¿no? Si lo ponemos de cruz dorsal, flexionamos la cadera, las rodillas, y vemos una rodilla, ¿no? Más baja que la otra. Entonces está acortada la extremidad porque se ha luxado aquí posterior, signo de Galeazzi. Sin embargo, podríamos encontrar las dos rodillas a la misma altura, ¿no? Las dos rodillas a la misma altura. Y no por eso van a ser sanos. ¿Por qué? Porque podría tener la luxación bilateral de la cadera. Si las dos caderas están luxadas hacia atrás, las dos van a tener la misma altura. Entonces, Galeazzi demuestra el acortamiento de una extremidad cuando hay una luxación de una cadera. Pero si tengo las dos caderas luxadas, no va a tener Galeazzi. Va a estar todo del mismo tamaño. Pero no quiere decir que no tenga la patología. Habría que buscar entonces, pues, la limitación de la reducción. Espero haberme explicado. Otro signo, a los 6 meses, cuando están luxados, ¿no? Es el telescopaje. Telescopaje o pistoneo, como un pistón, como un telescopio, ¿no? Entonces, nosotros fijamos con una mano la pelvis y con la otra mano vamos a llevar el muslo, el fémur, hacia atrás y hacia adelante, ¿no? Hacia posterior, hacia anterior, hacia el piso, hacia el techo. Y va a subir y bajar, porque la cadera no está encajada en el acetábulo. Entonces, sube y baja. A eso le decimos el signo del pistoneo o telescopaje. Finalmente, cuando ya crecieron más y ya están caminando, ¿no? Uno camina normalmente alrededor del año, ¿no? Entonces, cuando tenemos la patología, ya se luxó, vamos a caminar más tardíamente. Si tenemos una cadera luxada, se caminará alrededor del año y medio. Y tenemos las dos caderas luxadas, demorará aún más, 2 años, para que camine. Y es ahí cuando la mamá se da cuenta, camina tarde. Y los lleva a que lo vean. Y vamos a ver, cuando ya tienen 2 años, ya es muy tarde. Año y medio ya es muy tarde. Debemos encontrarlos en recién nacidos, aquí, con el signo Ortolani. Si lo encontramos en el signo Ortolani, van a ver después, con un tratamiento, que es no solo sencillo, o no tan sencillo de tratar, sino que el tratamiento es exitoso al 100%.
quedan normales. Mientras más edad tengan, ¿no? 3, 6 meses es más difícil y menos éxito en el tratamiento. A más edad, menor éxito en el tratamiento. Entonces, cuando están caminando, el acero tardío ya es un signo, ¿no? Que puede tener la luxación de la cadera. Y existe un signo del tren de Lembour. El tren de Lembour va a explorar la cadera que no se apoya. Entonces pedimos al paciente que esté parado y va a apoyarse en la pierna derecha, ¿ok? En la pierna derecha. Y pedimos que levante la izquierda. Normalmente, al levantar la extremidad, la que se levanta normalmente, la hemipelvis debe ascenderse o estar al mismo nivel de la extremidad apoyada. Lo normal es cuando yo levante una pierna, ¿no? Levante la izquierda, la derecha apoyo, que mi pelvis izquierda esté más alta o al mismo nivel, como en este caso, de la derecha. Entonces, normal. Si yo levanto la derecha y en lugar de estar elevada o a la misma altura, cae mi pelvis derecha, quiere decir que la izquierda es la que está mal, la que está luxada. Ahí se llama el signo de Trendelenburg. Explora la cadera que está apoyada. Si apoyo una extremidad y levanto la otra, si de mi pelvis se cae, la que está afectada es la apoyada. Normalmente debe estar a la misma altura o levantarse. Entonces aquí la normal es la derecha, aquí la izquierda es la enferma, la patológica. Eso fue clínicamente. Y por imágenes, en recién nacido, el gol estándar es la ecografía, ¿no? No va a ser muy útil hasta menos de 6 meses, ¿no? Y la radiografía va a ser útil a partir del tercer mes. No solo es mejor la ecografía porque irradia menos, sino que da mejores imágenes. Entonces, en recién nacido, el mejor examen auxiliar es la ecografía. El problema es que necesitamos pues, un ecógrafo especial, un traductor especial, y sobre todo es muy operador dependiente. Necesitamos que el ecografista sea entrenado para poder diagnosticar esta patología, pero es el gol estándar. En los recién nacidos hasta los 6 meses. La radiografía, ¿no? No va a ser muy útil después de los 3 meses. Y siempre hay que protegerlo. Esta radiografía es sin protección, no veo el plomo, ¿no? No se ve el plomo para proteger eh, los ovarios en este caso. También si es varón hay que proteger los genitales, ¿no? Y en la radiografía vamos a trazar unas líneas para medir el ángulo acetabular, también llamado índice acetabular. Trazamos una línea horizontal que une las partes más bajas del ilíaco y luego otra línea que une los bordes del acetábulo y la intersección de ambas líneas me da el ángulo acetabular, que en el recién nacido debe ser menor de 35 grados, es lo normal. Si tengo 40 grados, 45 grados, ya es patológico, quiere decir que el acetábulo no es cóncavo, está muy abierto, ¿no? Este índice celular, conforme va pasando el tiempo, va disminuyendo, de tal manera que a los 2 años debe ser menor a 20 grados. Existen tablas que nos van a decir, de acuerdo a la edad, ¿no? Que índice celular es lo normal, tanto en mujeres como en varones, ¿no? A más edad se va disminuyendo el índice acetabular. Existen también otros signos radiológicos. Aquí tenemos el esquema de uranio, también llamado de Perkins, que es la misma línea horizontal, ¿no? Que vamos a unir los ilíacos en la parte más inferior y una perpendicular al borde externo del acetábulo. De tal manera que me va a dar 4 cuadrantes. Un cuadrante superior externo, inferior externo, inferior interno y superior interno. 4 cuadrantes. El núcleo de osificación de la cabeza femoral, que normalmente
se presenta a los 6 meses, debe estar en el cuadrante inferior interno. Eso es lo normal, inferior interno. Si está en el cuadrante inferior externo, este núcleo de osificación, estamos hablando de una cadera subluxada. Y si lo tengo en el cuadrante superior, tengo la cadera luxada. Pero lo normal es que esté en el cuadrante inferior interno, en este cuadrante de hombredad. ¿Qué otros signos tenemos? El arco de Chenton. El arco de Chenton normalmente es una línea imaginaria que va a unir el borde inferior de la rama iliopúbica, ¿no? Esta es la rama iliopúbica, el borde inferior. Es una línea imaginaria que une el borde inferior de la rama iliopúbica con el borde interno del cuello femoral y hace un arco. Esto es lo normal. Cuando tengo la cadera luxada, tengo la ruptura de este arco, ¿no? El arco es continuo, un arco imaginario. Si tengo luxada la cadera, este arco ya no es continuo. Entonces, eso se llama ruptura del arco de Chenton, ¿no? Chenton fue el que describió este arco. Putin describió una triada radiológicamente. Uno, normalmente hemos dicho que el núcleo de osificación se presenta a los 6 meses de edad. Pero si tiene 8 meses y el núcleo de osificación es más pequeñito que el otro lado, entonces aquí tengo una hipoplasia. Primer signo de triada de Putin. Segundo, la oblicuidad del techo, ¿no? Está más parado, más el ángulo. Si yo trazo acá la línea, ¿no? Horizontal, y uno, los vértices del acetábulo, aquí este ángulo es mayor que este otro. La oblicuidad del techo cotiloideo. Y el tercer dato de Putin es la diastasis externa de la extremidad superior del fémur. La parte superior del fémur está separada. La distancia que tengo entre la pelvis y el cuello, ¿no? Es una, y acá la tengo mucho más separada. Entonces, la teoría de Putin es la hipoplasia del núcleo de osificación, oblicuidad del techo y diastasis externa de la parte superior del fémur. Ya tenemos el diagnóstico clínico y radiológico. ¿Cuál es el tratamiento? Va a depender a qué edad lo encuentro, a qué edad hago el diagnóstico. Una cosa es hacerlo en recién nacido, pocos meses, a que lo tenga ya de años. Entonces, el tratamiento va a depender a qué edad lo encuentro. Segundo, qué tan reductible la cadera, si la puedo reducir. Lógicamente, está luxada, tendría que reducirla. Pero si estoy en recién nacido, no está luxada, no hay nada que reducir. ¿Qué tan estable es esta reducción? O sea, si lo como, se sale. Y también va a depender de cuán displástico es el acetábulo, qué tan oblicuo es el acetábulo. Entonces, veamos estas condiciones. En el recién nacido, ¿no? En que no está luxada, por lo tanto, no tengo nada que reducir, no hay luxación. Lo que tengo que hacer es mantener las caderas en abducción. Y el arnés más exitoso es el de Pavlik, que lo diseñó hace un montón de años, ¿no? Pero para colocar y mantener en su sitio necesito un personal experimentado. No es cualquier traumatólogo, es el ortopedista infantil, ¿no? Para poder controlar a esta patología con este arnés, el arnés de Pavlik, que va a permitir cierto movimiento de la extremidad, ¿no? Dentro de algunos parámetros. No va a dejar que se junten las caderas. Va a hacer que tenga abducción. ¿Y por qué necesito que esté en abducción? Porque recuerda cuando hacíamos el signo de Ortolani y abducíamos la cadera y sentíamos el chasquido de centraje a la cabeza. Entonces, aquí estoy seguro que la cabeza está centrada en el acetábulo y este estímulo que le ofrece la presencia de la cabeza al acetábulo hace que el acetábulo se desarrolle cóncavo. Entonces está plano, está oblicuo, pero la presencia de la cabeza
le hace un estímulo para que el acetábulo se desarrolle en las siguientes semanas de manera cóncava y ahí contenga la cabeza femoral y no se luxe. Y ustedes me dirán, si yo voy a atender en el SEDUNS a a un recién nacido y establezco por el signo ortolani de que tiene esta enfermedad de desarrollo displásico de la cadera, ¿quién va a ponerle el Pavlik? Si esto necesita un personal experimentado. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que hacer que se mantengan las caderas reducidas, ¿no? Le ponemos los pañales anchos y lo derivamos, porque ustedes no van a poder solucionarlo. Es una patología que tienen que derivar al hospital, ¿no? Que tenga mayor capacidad de resolución y ellos sí van a poder hacer el tratamiento debido. Ustedes tienen que hacer el tamizaje, el encontrarlo. ¿Cuándo en el recién nacido? Lo mejor es en el día que nace. Ahí lo van a examinar. Porque si salen de allí, le dan de alta, es muy probable que nadie se cuenta hasta que la mamá diga no camina. Y es muy tarde. Mire qué sencillo es tratarlo. Ponerle las caderas en abducción. Claro que tiene que hacerlo el ortopedista infantil para poner el arnés de Pavlik. Aunque hay otros arneses, ¿no? De Fresca, de Von Rosen, como eso, que mantienen las caderas en abducción. El gol estándar es el arnés de Pavlik, ¿no? Que tiene indicaciones. Aquella cadera que es completamente reducible. ¿Y quiénes son ellos? Los recién nacidos. Claro que el de Pavlik lo podemos usar hasta los 6 meses, pero es mejor al recién nacido. El niño que no intenta pararse, el recién nacido jamás intenta pararse. Tenemos que encontrarlo en recién nacido y va a ser su tratamiento exitoso y no va a tener ninguna secuela, ninguna secuela. Además de que tenga estas indicaciones, que no intente pararse, de que la cadera esté reducible, o sea, en recién nacido no sea luxado, es reductible. Que también la familia tenga la posibilidad de llevarlo periódicamente para que el médico pueda acomodar este arnés de Pavlik u otro que use, ¿no? Y esto hay que hacerlo muy seguido, cada una, máximo 2 semanas. Y debe controlarlo también por imágenes. La ecografía es el gol estándar. Y una vez que tengo la cadera estable, en que ya no se me va a, a suluxar, ¿no? Debo mantener estos arneses hasta 3 meses adicionales. Y con esto yo puedo garantizar que va a ser 100% normal. ¿Que pueden haber complicaciones? Por supuesto que sí. Por eso hay que tener el personal experimentado en hacerlo. Porque si abeduzco mucho la cadera, puedo comprimir la cabeza contra el acetábulo y producir una necrosis vascular de la cabeza femoral. Y si le doy mucha flexión, puedo comprimir el nervio femoral. Entonces, tiene que ser el personal especializado. Cuando perdí la oportunidad de oro, que es antes de los 6 meses, y mejor aún el recién nacido, y ya tengo el paciente de 6 meses, ya ahora sí esa cadera está luxada. Hay que reducirla. Hay que ponerle anestesia general, hay que tener el pelvistato para poder inmovilizarla con esta espica, ¿no? Este es acrílico o de yeso. Para poder reducirla, mantenerla en la posición adecuada, y estos yesos tenemos que ir cambiándolo poco a poco, porque la cabeza femoral tiene que, acá está en abducción, 3 meses después tengo que cambiarlo a otra posición para que la cabeza estimule distintas partes del acetábulo y el acetábulo pueda desarrollarse cóncavo. Entonces no es solamente en una posición, vamos cambiando los yesos. Conforme van creciendo también, hay que cambiar el yeso. ¿A quiénes más le hacemos la reducción cerrada y la espica? Aquellos que usaron el arnés de Pálid, pero que no se pudo tener un tratamiento exitoso porque la reducción, porque se puede reducirlo a los 3, 4 meses, pero
no es estable, se sale, se vuelve a luxar. Entonces, cuando el de reducción, tratamiento de reducción cerrada y sus pique y eso. Además, después de haber hecho la reducción, y sus pique y eso, tengo que estar seguro que la cadera está bien reducida. Y para eso es necesario hacer una tomografía. A veces no podemos lograr la reducción porque hay mucha contractura de los tendones, ¿no? Porque al estar luxado el tendón está acortado y entonces tengo que hacer una tenotomía, cortar el tendón del aductor. Y ya va a tener secuelas entonces si se queda sin tendón del aductor. Y a veces no es posible reducir la cadera. Entonces tengo que hacer una reducción abierta. Porque allí en el acetábulo se ha acumulado un tejido que se llama el pulvinar, es una grasa, que como no ha estado en la cabeza, ahí se forma ese tejido. Y cuando voy a reducirla 6 meses después, ese tejido impide que la cabeza ingrese al acetábulo. Entonces hay que hacer una reducción abierta para limpiar el acetábulo por reducirlo. Entonces ya tenemos varios problemas, ¿no? No solo de que hay esa reducción cerrada con anestesia, sino hay que a veces hacerla abierta y previa tenotomía. Además, en esta etapa, el resultado final no es al 100%, siempre va a tener secuelas. Después de los 18 meses, se agregan otros problemas, que es la antetorsión femoral o anteversión femoral, ¿no? Por eso vemos que tiene este grado de desplazamiento. Tenemos hipotonías musculares muy marcadas. Ya no se pueden corregir con tratamientos ortopédicos. Ya tenemos que hacer tratamientos quirúrgicos. Entonces, cuando tienen más de año y medio y están caminando, la cadera luxada, ¿no? Está bastante acortado. Entonces, para reducirlo, ya no puedo hacerlo, no debo hacerlo de manera incruenta. Porque claro, con mi fuerza que tengo y de la criatura de 1 año, la puedo vencer. Pero va a quedar a presión y se va a necrosar la cabeza. Entonces, tenemos que hacer tenotomías y además, algunas veces tenemos que hacer osteotomías, ¿no? Del fémur, acortar el fémur, achicar el fémur. Además, habíamos dicho que tenía una anteversión femoral muy marcada. Entonces, al estar luxado, yo reduzco, el pie va a quedar en rotación interna por la anteversión femoral. Entonces, tengo que cortar el fémur para derrotar la extremidad. Entonces, tengo que hacer varias cirugías, ¿no? En el mismo acto operatorio, osteotomía derrotadora, o podría ser ostectomía, o sea, sacar 2 o 3 centímetros de fémur para que la cabeza descienda y pueda ingresar al acetábulo. Y a esa edad, aunque le ofrezca la cabeza al acetábulo, ya no se va a desarrollar el acetábulo cóncavo. Por lo tanto, tengo que hacerle una techoplastía, o sea, que el acetábulo lo voy a cortar para que inclinarlo quirúrgicamente y pueda contener la cabeza. Entonces son cirugías muy grandes y una vez más los resultados no son tan buenos. Van a haber, después de adulto, artrosis residuales. Entonces, si bien es cierto que vamos a corregirlos de los 6 años, pero los resultados no son muy buenos. Y después de los 6 años, los resultados son malos, muy malos. Entonces, el tratamiento quirúrgico solo se recomienda hasta los 6 años para hacer la reducción cruenta, las osteotomías femorales, derrotadoras o acortamiento, y las techoplastías. Hay varios tipos de techoplastías, ¿no? Se hace una osteotomía en el acetábulo, se apertura la osteotomía y se toma un injerto de la cresta del mismo paciente o un injerto de cadáver y se ingresa allí para que el techo ahora sí contenga la cabeza, ¿no? Y se fija con unos alambres. Esta es una cirugía más grande, la osteotomía de Perton, que se llama, tiene 3 niveles, ¿no? Para girar todo el acetábulo y fijarlo, para que el acetábulo contenga la cabeza. Entonces son cirugías muy grandes, con secuelas, pero aún hasta los 6 años se puede hacer. Después de los 6 años, esto es hasta los 6 años, después de los
6 años los resultados son tan malos que es mejor no hacer ninguna cirugía. Después de los 6 años los resultados son muy malos y no se hace ninguna cirugía y esperamos a que sean adultos. Entonces, a más edad, más deformación. A menos edad, ¿no? Hemos dicho, en recién nacido, tan solo mantener en reducción las caderas. A más edad, a más meses, reducciones cerradas, abiertas, ¿no? Con tenotomías. A más edad, tengo que hacer las osteotomías. Y no podemos, ya después de los 6 años, mejorarlos con las cirugías. Tan es así que lo dejamos que lleguen adultos. De los 6 años de edad adulta, los resultados son muy malos. Es mejor no operarlos. Y van a quedar de adultos. La cadera luxada, ¿no? Van a claudicar, van a cojear. Como queda la extremidad más corta, va a hacer una compensación en la columna, ¿no? Va a alterar su marcha, ¿no? Va a hacer una escoliosis compensadora. Y después va a tener dolor, porque la cabeza pues está apoyando donde no hay cartílago. Entonces, a los pacientes, cuando ya adultos, cuando están con la cadera dolorosa, tenemos que hacer la cirugía que consiste o en artrodesarla, o sea, fusionarla, y va a unir el acetábulo con la pelvis, cancelarle, liquidarle esa articulación, o ponerle una prótesis. Lógicamente no podemos hacer artrodesis en las dos caderas porque no puede tener las dos caderas fijas, no podría caminar, sentarse. Entonces tenemos que hacerle, si es bilateral, en una por lo menos prótesis, ¿no? Si es unilateral, sí podríamos artrodesar. Y después podríamos rescatarle y ponerle una prótesis cuando tenga más edad. La cosa de la prótesis de cadera son sobre todo para las personas ancianas, de 60 años. Y estamos hablando acá de gente más joven. Claro que hay prótesis para jóvenes, pero no, los resultados no son muy buenos. Entonces, todo lo que nos vamos a ahorrarle a este paciente, si lo encontramos en recién nacidos. Allí en recién nacidos tenemos que tratarlos. Ustedes le ponen pañal ancho, que separe las caderas, tenga reducción, y lo derivan a los hospitales donde se puedan hacer el tratamiento. Ok, pasamos a la enfermedad de Pertes. La enfermedad de Pertes fue descrita al inicio del siglo XX, en 1910, y fue descrito por 3 médicos a la vez, 3 médicos que no trabajaron juntos. Leg, norteamericano, Calvé, francés, y Pertes, alemán. Los tres reportaron casi a la misma vez, ¿no? En distintos sitios, esta enfermedad, ¿no? Y los tres coincidían en Norteamérica, en Francia, en Alemania, de que había una afección en la cadera de los niños que no se sabía por qué, causa desconocida, ¿no? En que sí, pues había una introducción de la sangre a la cabeza femoral. Y esto producía necrosis de la cabeza. Y en muchos casos se colapsaba esa estructura, se aplanaba, se aplastaba, ¿no? Y que espontáneamente se revascularizaba la cabeza, ¿no? Y que se regeneraba el hueso. Y que algunos quedaban así, tan planos, y otros no, quedaban los esféricos. Y entonces esta patología, que la describieron ellos hace muchísimos años, ¿no? Poco se ha podido averiguar el por qué, sigue siendo desconocido ahora, hasta el día de hoy, ¿no? Y vamos a estudiarlo, ¿no? La enfermedad de Lesch-Calvé-Pertes, aunque la mayoría de personas le dicen enfermedad de Pertes, ¿no? Parece que fue más marquetero el alemán. Bien, lo que sabemos claramente es que esto se presenta en los niños entre los 2 y 14 años de edad, pero la gran mayoría se encuentra en los 4 y los 8 años de edad. Afecta uno cada 1.200, cada 1.400 niños y es mucho más frecuente, 4 veces más en hombres que en mujeres. Y un dato aquí importante,
que casi el 15% de los casos pueden afectar ambas caderas, pero de manera asincrónica. O sea, no a la vez. Una cadera precede a la opuesta por varios meses o incluso años. Van a ver que esta cadera esta afección es mala, ¿no? Y que afecte a las dos caderas en distinto tiempo, bueno, siquiera las dos a la vez, las dos las trato más o menos que juntas, pero no. Si cuando se afectan, que es un 15%, lo hacen siempre, siempre asincrónico, no a la vez. Entonces, cuando pensás que estaba saliendo, ¡pum!, la otra cadera podría también afectarse. Bien, la cabeza está siendo irrigada, ¿no? Y por alguna razón que no sabemos, se interrumpe la circulación hacia la cabeza femoral, hacia la cabeza, no el cartílago. Y esta parte ósea, al no tener irrigación, lógicamente se va a morir, va a dar necrosis. Y por alguna razón que no sabemos tampoco, se vuelve a revascularizar y se regenera la parte ósea. Pero algunos quedan deformados, aplastados. ¿Ok? Se ha encontrado que hay 4 fases. Una fase inicial que dura entre 1 o 2 años y no hay ningún hallazgo. Es la fase en que empieza a privarse irrigación a la cabeza. La segunda fase, que es la fase de condensación y fragmentación de la cabeza, dura entre 2 y 3 años, donde producen las lesiones después del epífisis de la cabeza femoral. La tercera fase, que se reosifica, ¿no?, y se cura, dura entre 1 y 2 años. Y aquí es donde se van a producir o no las deformidades de la cabeza. Y la fase residual, que recién aquí, en esta fase, cuando ya terminó todo, recién podemos constatar si existe una reconstrucción normal y fisiológica de la cabeza o queda con deformidades. Antes no podemos saberlo. ¿Cómo es la clínica? Un curso insidioso, progresivo, ¿no?, sin que se asocie ninguna sintomatología general. Habitualmente empieza con una discreta cojera no dolorosa. No le duele, cojea, claudica, ¿no? Y por eso no le duele, no le hacemos caso. Y en otros casos puede haber dolor sin cojera, o puede haber dolor y cojera también en otros casos. Pero radiológicamente es enteramente normal. Por eso nadie le da importancia. El niño dice, no, me duele, no quiero ir al colegio. Le toman radiografía, lo evalúan y aparentemente es normal. Entonces hay que creerle, si lo vemos cojear, si dice me duele, y hay que buscar por qué le duele, por qué cojea. El dolor es en la ingle, pero acuérdense que habíamos dicho ya que hay un grupo de pacientes, ¿no?, que el dolor no necesariamente es en la ingle, sino que se irradia al muslo o a la rodilla. Entonces él puede decir, ¿no?, el paciente, que me duele la rodilla. Y le examina la rodilla y le toma radiografía de las rodillas y le toma ecografía de las rodillas y es normal. Entonces, cuando le duele la rodilla es normal, busquen la cadera, ¿no? 25% de los pacientes no le duele la cadera, le duele la rodilla, dolor referido. Si le duele la rodilla y es normal, busquen la cadera. Y hemos visto esto en las artritis sépticas. Tiene artritis séptica en la cadera, pero le duele la rodilla. El dolor referido. Lo vemos aquí en PERT y lo vamos a ver después también cuando te fracturan la cadera. Le duele la rodilla. Bien. El dolor puede incrementarse o presentarse con actividades físicas, ¿no?, y cede con el reposo algunas veces. Entonces, tenemos signos vagos, ¿no?, de dolor, limitación en la cadera. La cojera puede ser antálgica. Hay atrofia muscular porque hay desuso, ¿no?, del cuádriceps. Y aquí en la clínica nos va a ayudar. Hay limitación para la rotación interna y de la abducción de la cadera.
Entonces ya, si lo vamos examinando, es típico que hay limitación de rotación interna y de la reducción de la cadera. Y cuando está en sinovitis, en la fase inflamatoria, ¿no? Si hacemos a la vez la flexión y rotación interna de la cadera, produce mucho dolor. Tardíamente, que ya pues no es, eh, es al final, después de algunos años, ¿no? Presenta dismetría, ¿no? Dismetría aparente, o sea, acortamiento por una contractura de los aductores o colapso de la epífisis femoral, de aplastamiento de la cabeza. Entonces, se achica. Como no tenemos muchos datos, entonces durante todos estos años la gente ha estado pensando, y Catteral, que es uno de los que más estudió la enfermedad de Pertes, dijo, tenemos cabeza en riesgo, ¿no? O sea, ¿qué me da mal pronóstico en estos pacientes con Pertes? Aquellos que tienen pérdida progresiva de la movilidad articular, los que tienen contractura en aducción de la cadera, los que tienen flexión espontánea cuando hacemos la aducción pasiva de la cadera, si es el médico, lo aduce, espontáneamente el paciente flexiona. Y finalmente, obeso. Entonces, estas cuatro características dan un mal pronóstico. Y radiológicamente, Catteral también dijo, hay algunos signos de mal pronóstico de la enfermedad de Pertes. Uno, el signo de Gay, que es la radiotransparencia lateral de epífisis. Aquí en epífisis hay lisis, hay destrucción. Cuando tengo este signo de Gay, es de mal pronóstico. Esto no va a ir bien. El otro signo, que dio Catteral, es la calcificación lateral del epífisis. Aquí ven una zona de osificación fuera de la cabeza. Entonces aquí dice, esto va a crecer más, va a ser una cadera magna, una coxa magna, es más grande. ¿Qué otro signo radiológico? La subluxación. La cabeza se está subluxando. El espacio entre cabeza y cerebro es más grande que el otro lado. Y si se miran el arco de Shenton, ¿no? El borde inferior de la rama iliopúbica no se continúa con el cuello. Eso está subluxado. Ruptura del arco de Shenton. ¿Se acuerdan de la anterior clase? Entonces, este signo también es de mal pronóstico. Esto va a ir mal. Y el otro signo es la horizontalización de la fisis, ¿no? Normalmente tiene este ángulo y acá lo tengo más horizontalizado. Signos de mal pronóstico para la enfermedad de Pertes. Y Waldenström dijo, hay también una correlación radiológica de las fases. La inicial no tiene nada, normal, ¿no? La condensación y fragmentación, condensación está radiopaca y fragmentación radiolúcida, fragmentos. Luego viene la reosificación, que se neoforma hueso. Y finalmente, ¿no? Tenemos la curación. Y la curación puede ser con la cabeza deforme o no. Herring dijo, entonces, vamos a ver en cuáles tengo mal pronóstico, que se me deforme, en cuáles no. Entonces se dio cuenta Herring y dijo, debemos mirar el pilar lateral de la cabeza. Si la afectación de la cabeza, ¿no? No lo toca a este pilar lateral, o sea, el pilar lateral está íntegro, está al 100%, su pronóstico, este es A, ¿no? Este es A, el pronóstico es bueno. Si afecta menos del 50% del pilar lateral, es B, y su pronóstico mejora. Y si afecta más del 50%, es C, y su pronóstico es malo. Entonces, hay que mirar cómo está el pilar lateral de la cabeza femoral. ¿Cuánto está afectado? Si no está afectado, está íntegro al 100% es A, está afectado menos del 50% es B y está afectado más del 50% es C. Entonces yo puedo pronosticar
¿Qué pasa con estos pacientes? La mayoría de los pacientes que sufren la enfermedad de Pertes, ¿no? Cerca del 60% evolucionan satisfactoriamente aún sin ningún tipo de tratamiento. O sea, la mayoría va a ir bien aunque no lo trate. Segundo, que la edad es uno de los factores más importantes en relación con el pronóstico. Cuanto menor es el niño, mejor es el resultado. Y cuanto mayor el niño, sobre todo si tiene más de 8 años, es peor el resultado. Entonces, miren, la mayoría, aunque no haya tratamiento, van a ir bien, 60%. Pero, ¿quiénes son los que van mal? Ah, los que tienen más de 8 años, cuando inicia la enfermedad. Y finalmente, más que cuando inicia la enfermedad, es más importante a qué edad empieza la reosificación y remodelación. Cuanto menos edad tenga, se van a curar más rápido. Entonces, los mayores de 8 años van a tener, pues, una peor evolución. Si bien empiezan a los 8 años, más tarde va a ser su curación, lógicamente. Entonces, el pronóstico tenemos que haber unos factores clínicos. Tenemos clínicos. Desfavorable, sexo femenino. Felizmente hemos dicho que se presenta más en hombres, pero si se presenta en mujeres, ya es un signo desfavorable. El sobrepeso, la obesidad, también hemos dicho que es desfavorable. La limitación severa de la movilidad, sobre todo la reducción. Y en cuanto a la radiografía, los factores más desfavorables es a la mayor extensión, y hemos visto la clasificación que ha dicho Henry, ¿no? A más extensa, más desfavorable. Y la incongruencia articular entre la cabeza y el acetábulo. Además, los signos radiológicos no había dado cátedra. La incongruencia, o sea, se debe buscar que la cabeza femoral sea congruente con el acetábulo. Vamos a verlo eso más adelante, a qué llamamos incongruencia articular entre la cabeza y el acetábulo. Y de acuerdo con la lesión de Herring, que tiene un valor pronóstico muy alto, los del grupo A, todos tienen buen pronóstico. O sea, aquellos en que se afectó la cabeza, pero no el pilar posterior, estaba indemne, estaba 100% entero, ellos tienen buen pronóstico, todos ellos. Los del grupo B, 79%, y el grupo C, solo el 29% tiene buen pronóstico. Entonces ya tengo algunos factores para establecer mi pronóstico, ¿no? El, el pronóstico a largo plazo lo dio Stulberg y lo clasifica en 5 grupos, ¿no? El primer grupo, cuando la cabeza femoral es básicamente normal, o sea, es esférica, es redondo, ¿no? Una esfera. Entonces, aquí no hay problema, hay una congruencia esférica con el acetábulo. En el segundo grupo, la cabeza es grande, ¿no? Una coxa magna, es grande, pero hay congruencia, porque son esféricas. Entonces, el 1 y 2, Sturber 1 y 2, tengo una congruencia esférica. El Sturber 3, cuando la cabeza está ovalada, ya no es esférica, es ovalada, pero es congruente con el acetábulo. Gira dentro del acetábulo, a pesar que es ovalada. El tipo 4 en la cabeza ya está aplanada, ¿no? Está aplanada, pero se adapta al acetábulo y tiene alguna congruencia, pero no es esférica, pero es congruente. Y la 5, cuando la cabeza está plana, pero no se adapta al acetábulo, que es esférico. Entonces hay una incongruencia no esférica. ¿Y para qué me sirve esto? La congruencia esférica no evoluciona a la artrosis a largo plazo. O sea, el Stulber 1 y 2, ¿no? Que son congruentes esféricos, no van a hacer artrosis a largo plazo. Y la congruencia no esférica, hacia las 3 y 4, ¿no? Sí lo hace, sí hay artrosis, pero leve, a lo sumo moderado. Los 5, ¿no? El Stulber 5, los que están aplanados y no se adaptan al acetábulo, o sea, los incongruentes no esféricos, ellos sí, ¿no?
tienen un mal pronóstico, sobre todo cuando empiezan tarde, a los de mayor edad, a los de más de 8 años, ¿no? Evolucionan a una artrosis severa y precoz, rápido. Entonces, la clasificación de Zulber, radiológicamente, tengo esférico, cabeza grande, pero esférico, tengo congruencia esférica. En el 3 y 4, en que está ovalado, ¿no? ¿No? O aplanado, pero congruente con el acetábulo. Entonces, son congruencias no esféricas, pero hay congruencia. El 5 es el que no tiene congruencia entre la cabeza plana y el acetábulo. No gira allí adentro. Entonces, el pronóstico, vamos a hacerlo en función a la edad, los pacientes menores de 6 años, todos los que empiezan menores de 6 años, y lo del grupo A de Herring, o sea, los que no afectó el pilar posterior, todos tienen buen pronóstico. Y los pacientes mayores de 8 años, ¿no? De los grupos B y C, tienen mal pronóstico. El tratamiento. El tratamiento va a tener como objetivo evitar el dolor, devolver la movilidad normal de la cadera y evitar la deformidad de la cabeza, para así evitar los riesgos de secuelas que son el acortamiento y la generación de artrosis de la cadera. O sea, esto es mi objetivo de tratamiento, que no haga artrosis. ¿Y qué tratamientos tengo? Tengo desde ningún tratamiento hasta extensión terapéutica, tratamiento sintomático, tratamiento de movilidad articular, tratamientos ortésicos y tratamiento quirúrgico. Entonces, ¿qué tratamiento voy a utilizar? Va a depender de todo lo que hemos dicho antes. Si tengo pacientes del grupo A de Henry, o sea, que no ha afectado el pilar posterior, y dado que todos ellos tienen un excelente pronóstico, no se da tratamiento. No me preocupo. No va a tener esa incongruencia articular. Entonces, los del grupo A no necesitan tratamiento. Van a quedar bien. Lo del grupo B, pero menores de 8 años en que inician, su pronóstico es favorable. Tan solo necesitan sintomáticos, analgésicos, ejercicios, ¿no? Terapia física. Lo del grupo B, pero mayores de 8 años, y lo del grupo C, ¿no? O sea que ellos que se afectó más del 50% del pilar posterior, sí van a necesitar de tratamiento quirúrgico. Y se va a recomendar osteotomías varizantes. O sea, se hace una osteotomía, se corta aquí en el cuello para cambiar de posición la cabeza femoral, para que no comprima el acetábulo a la cabeza afectada. Entonces le cambio la posición a la cabeza femoral. Le hago una osteotomía varizante, disminuyo el ángulo. Normal está en 130 grados. Le hacemos una osteotomía varizante para que apoye en otro sitio y no me deforme la cabeza, ¿no? Entonces, ¿a quién le hago esto? A los del B, mayores de 8 años, y a los del C, menores de 8 años. A ellos vamos a hacer osteotomía varizante. ¿Y a quiénes le hacemos techoplastías? ¿A quiénes le corregimos el acetábulo? A los que tienen más de 8 años. A los C, mayores de 8 años, ¿no? Para evitar que se subluxe y crezca demasiado la parte lateral de la epífisis, ¿no? Del fémur. Entonces, así yo puedo establecer a qué tratamiento le voy a dar. A algunos no le voy a dar ningún tratamiento. A los Herring A, a todos los Herring A, a los Herring B, que sean menores de 8 años, le daremos tratamiento sintomático. A los Herring B mayores de 8 años y a los del C menores de 8 años, osteotomía varizante, y a los del C mayores de 8 años, osteotomía en el acetábulo. Gracias por su atención. Pasamos a las preguntas.
A ver, aquí tenemos acá. Clara Ramos, buenas noches. Sí, doctor, buenas noches. Dime, Clara, ¿qué pregunta me tienes? Ah, no, doctor, sí está todo claro. Muchas gracias, más bien. Gracias, Clara, pero no creo mucho que esté todo claro, porque esto es más enredado. A ver, aquí hay una pregunta. Dice, ¿el doctor puede repetirlos? A ver, no, me tapa. ¿Cómo hago para que? Acá. Doctor, ¿puede repetir los tratamientos para PERTES que acaba de mencionar? Ok. ¿Quién es? No veo su nombre. No importa. Ahora borramos ahí, borramos acá y aquí. Decía que las posibilidades terapéuticas son varias, desde no hacer nada, tratamiento sintomático, tratamiento de movilidad articular, que es la parte de terapia física, ¿no? Ortésico, que son férulas, y el tratamiento quirúrgico. Y decía que todo se basa sobre todo en Herring. Herring hizo una clasificación, esa de aquí, que él dice, veamos en las radiografías cómo está el pilar posterior de la cabeza. Si se ha hundido la cabeza, pero no me afectó el pilar posterior, es Herring A. El hundimiento de la cabeza me afecta, pero menos del 50%, ¿no? De la altura del pilar posterior, es B. Si ese aplastamiento de la cabeza me afecta más del 50% de la altura del pilar posterior, es C. Basado en eso y en la edad, voy a hacer mi tratamiento. Si es Herring a todos tengan 6 o 8 años, pero son Henry A, le voy a tratamiento, no darle tratamiento. Todos van a ir bien. Y acuérdense que el 60% va bien, aunque no le dé tratamiento. ¿A quién le doy tratamiento? A lo del grupo B. O sea, aquello que se aplastó, pero menos del 50% de la altura del pilar posterior. Entonces le vamos a dar tratamiento sintomático. Analgésicos, terapia física, ortésicos para mantener en una posición determinada la extremidad, pero sobre todo la terapia física para relajar la musculatura, para fortalecer musculatura, para mejorar el rango de movimiento. ¿A quiénes voy a operar? A los pacientes Henry B, hacer que lo que se tomó más del 50% del, menos del 50% B, menos del 50%, ¿no? Y a lo del C, que son menores de 8 años. A ellos vamos a hacer osteotomía varizante. Decía yo que al cortar el hueso y cambiar a varo, estoy ofreciéndole otra parte de la cabeza al acetábulo. ¿Ok? Estoy entonces girando la cabeza para que no soporte peso esa parte dañada. Osteotomía varizante. Y techoplastía, o sea, cortar el acetábulo y cambiarlo de posición para que contenga la cabeza, para que haga congruente a la cabeza, techoplastía a los C mayores de 8 años. ¿Me expliqué? No sé quién me hizo la pregunta, pero por favor me dices si llegué a contestarte. Allá, Mauricio Guzmán. Mauricio, ¿me escuchas? Sí, doctor. Como le decía, todo claro. Ya le entendí. Ok, ya me expliqué, mejor dicho. Bien, aquí tengo. Ah, ya me has escrito, disculpa.
El doctor, disculpe, ¿pasará la grabación en el PPT? Sí, por supuesto. Yo ayer le pasé a su delegada la grabación. Yo le dije que le sería pasar en 1 o 2 horas y creo que me pasé un poquito más de 2 horas, pero se la pasé anoche. Dice, doctor, ¿puede explicar los diferenciales de enfermedad Perte con la displasia de Meyer y la enfermedad de Gaucher? Ya, al revés, Guzmán, perdón, Gómez, Fernando. Eh, Dime qué es Gaucher y yo te explico las diferencias, ¿ok? Gómez Barreto, Fernando, Fernando, Doctor, sí, te escucho. Dime qué displasia de Meyer y yo te digo la diferencia. no, doctor, o Porque sea, obviamente tú tienes que conocer la displasia de Meyer para hacer la pregunta. no, se le preguntaba porque eso lo mencionaban en el libro, entonces quería entender un poco más No por... te escucho, ¿podrías levantar un poquito el volumen? No, doctor, o sea, le preguntaba como tal porque quería entenderla porque eso lo mencionaban en el libro, entonces, para más o menos un poco saber las Ya, diferencias, sí, pues. en el libro dice la displasia de Meyer es una osificación, ¿no? Benigna, es formación de hueso, ¿no? Que autolimitante, se osifica, se forma, se calcifica, ¿no? Y esto es al revés, esto necrosa. Esto forma existe una necrosis del hueso, ¿no? Conocida antes como osteocondritis. Entonces, no hay dolor, sí, pero no tiene nada que ver con la fisiopatología. Una es osificación, ¿no? Y otra es pérdida de hueso, eh, necrosis. ¿Ok, Fernando? Gracias, doctor. Y Gaucher, Doc, en el libro lo plantean como una osteonecrosis. ¿podrías escribirlo, por favor? Porque no te escucho nada. Bueno, para darle... ¿Alguien quiere ayudarnos en el tema de la enfermedad Gaucher?
A ver, vamos a buscar acá. Valeria Contreras, ¿me escuchas, Valeria? Doctor, buenas noches, ¿me escucha? Sí, fuerte y claro, a ti sí te escucho perfecto, Valeria. Valeria, tenemos un problema. ¿Cómo diferencio Gaucher de Pertes, no? Entonces yo primero tendría que saber qué es Gaucher. Y hasta donde sabemos es un problema hereditario, genético, que le falta una enzima que no me acuerdo cuál será, y que hay un gran depósito de grasa en distintos tejidos, ¿no? Entre ellos el hueso. ¿Correcto? ¿Es verdad eso, Valeria? Sí, doctor. Ya. Entonces, lo que yo voy a ver aquí en el PERTES, yo estoy mirando necrosis avascular, ¿no? Cuando hemos empezado a revisar, déjame mirar aquí. ¿Por qué no puedo? Ya acá. Cuando hemos empezado a hablar del tema, hemos dicho que existe un no pasaje de sangre a la cabeza, ¿ok? Y al no pasar sangre a la cabeza, se muere la cabeza. Y al morirse la cabeza, esta se puede deformar, pero se revasculariza. Y después hemos visto los signos radiológicos y todo. Entonces, lo que yo estoy viendo es necrosis de la cabeza femoral. En el Gaucher no tengo necrosis. Tengo depósito de grasa en la cabeza. ¿Y en qué se parecen? Es que les duele, ¿no? Y así hay otras enfermedades que, ¿por qué me puede doler? Porque hay epifisiolisis, en que la cabeza, aquí tengo un cartílago de crecimiento, ¿no? Y la cabeza gira, se cae, se desplaza y produce dolor. Entonces yo veo en la radiografía un desplazamiento de la cabeza, se llama epifisiolistesis. Entonces en los niños hay dos patologías muy grandes, PERTES y epifisiolistesis. Se gira la cabeza, se mueve, se sale de su sitio, no como si tuviera una fractura. Entonces, la imagen radiológica va a ser muy importante. Una tengo de lisis, que hemos visto la fragmentación, primero hemos visto la condensación. Entonces, las imágenes van a ser determinantes. ¿Y cómo voy a ver yo las imágenes? ¿Cómo voy a evaluarla? Si tengo necrosis, te empiezo en PERTES. Si no veo necrosis, no hay desplazamiento, pero empiezo en epifisiolistesis, que se desplazó. Entonces, no hay una correlación radiológica y menos si hago resonancia, entre Meyer, Gaucher y Pertes. Lo que sí hay de común es que le duele. Entonces, ¿cómo puedo hacer? Mirando las radiografías, buscando estas imágenes de lisis, de destrucción, ¿no? O de neoformación, porque se vuelve a formar hueso. Hemos dicho que el hueso es uno de los poquitos tejidos que forma su propia célula, ¿no? Salvo el hígado, todo lo demás producen fibrosis. Hemos visto ayer, antes de ayer, en la necrosis del músculo, después de muerto el músculo pasa a fibrosis. Todos los tejidos pasan a fibrosis menos el hueso. El hueso forma hueso nuevamente. Pues aquí se necrosa, se muere y vuelve a crecer hueso, ¿no? Aquí se ve mejor, ¿no? La condensación, fragmentación y se regenera, se vuelve a formar hueso. Cosa que no ocurre en ninguna otra patología. ¿Me expliqué, Valeria? Sí, doctor. Sí, Oh, sí, ok, sí. ya, gracias. A ver, acá hay otra pregunta.
Ya. Ok. Bien, jóvenes. Si no tengo más preguntas, entonces nos vemos en la siguiente clase, que la verdad no me acuerdo cuándo es. Había olvidado de agradecerles infinitamente por tener el gesto de hacer la clase a las 6:30, porque me es imposible hacerla a las 8. Entonces, aquí tengo la próxima clase, sí, es el 18 de agosto. Les agradeceré nuevamente estar a las 6:30. Muchas gracias con todos. Gracias, doctor. Hasta luego. Muchísimas gracias, doctor. Ok, y en 15 minutos paso el PPT a señorita delegada, ¿ya? Gracias. Gracias, Gracias, doctor. doctor. Hasta luego. Hasta luego.